días a todos. Bienvenidos al conversatorio titulado Después de 2 años de pandemia, ¿hacia dónde apunta la enseñanza de las matemáticas? Algunas experiencias y desafíos de países centroamericanos y de Estados Unidos. Es un placer tenerles en este 11º Congreso de Matemática Educativa. Queremos recordarle a todos los participantes estar atentos a silenciar su micrófono, desactivar su cámara de video y cualquier pregunta o aportación pueden hacerla al chat durante el transcurso del conversatorio, pueden hacerlo por medio del chat de esta aplicación. Saludamos de manera muy especial a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional que nos acompañan, saludar a los docentes de Honduras, de los diferentes puntos del país que se han reportado, de igual manera profesores de otros países que están pendientes de este Congreso de Matemática Educativa y de manera muy especial a los estudiantes. Y desde luego saludamos de manera muy especial a los expertos invitados, quienes han manifestado un profundo agradecimiento por su tiempo, por su disposición, y nosotros también agradecemos esa disposición de aceptar nuestra invitación para compartir en este importante espacio académico. Permítanme entonces presentarles a los invitados especiales en este conversatorio. Una colega que está inserta en el sistema educativo de Estados Unidos. Les presento a la compañera Carla Valesca Matute. Ella ha estado desarrollando su doctorado en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Es maestra de educación primaria por la Escuela Normal Mixta Pedro Nucio. Es profesora de ciencias matemáticas graduada de nuestro departamento con orientación en computación en el grado de licenciatura. Tiene una maestría en matemática educativa también por esta casa de estudios. Y como he dicho, actualmente está estudiando su doctorado en currículo y enseñanza con énfasis en matemática educativa en la Universidad de Wyoming, Estados Unidos. Ha participado como ponente en diferentes eventos académicos, en la redacción y revisión del libro de texto de matemáticas. Aquí su aporte a la educación matemática ha sido muy valioso. Cuenta con una enorme experiencia como docente de matemáticas a nivel medio, a nivel superior, y actualmente ella se desempeña como asistente de investigación en matemática educativa y enseñanza de cursos de seminario de matemática orientados a la enseñanza de la aritmética, la geometría en la educación básica. Bienvenida, profesora Carla Matute. De igual manera, con el agradecimiento especial, les presento también al compañero profesor William Poveda Fernández. Él nos acompaña desde Costa Rica. Él estudió un bachiller en enseñanza de la matemática y máster en matemáticas con énfasis en matemática educativa por la Universidad de Costa Rica, la UCR. Realizó su doctorado en ciencias en la especialidad de matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, esto es del Instituto Politécnico Nacional de México. Él labora como profesor e investigador en la Escuela de Matemáticas de la UCR, en la formación de educadores matemáticos. Es actualmente subdirector del Centro de Investigación en Matemática y Metamatemática de la UCR y desarrolla un proyecto de acción social que consiste en la visualización de los primeros cursos de matemática de la UCR. Su interés de investigación es analizar el uso de tecnologías digitales en ambientes de aprendizaje basados en la resolución de problemas que promuevan la discusión matemática. Bienvenido, compañero profesor William Poveda. De igual manera nos acompaña de aquí cerca de la hermana República del Salvador el compañero profesor Eduardo Adán Navas López. Él es graduado de la licenciatura en Ciencias de la Computación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ha sido excelencia académica en su promoción y es graduado en maestría en didáctica de la matemática por la Universidad de El Salvador. Ha estudiado también diplomados en investigación, innovación científica y tecnología, en educación a distancia y en docencia universitaria con especialidad en matemáticas. Trabajó como catedrático en el Departamento de Electrónica e Informática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y actualmente se desempeña como profesor universitario de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de El Salvador.
Él en su trayectoria académica ha escrito varios artículos científicos en las áreas de ciencias de la computación, en didáctica de las ciencias de la computación y didáctica de la matemática. También ha participado como ponente en múltiples congresos de informática, matemática aplicada y didáctica de la matemática. Ha dirigido tesis de licenciatura en ciencias de la computación y ha impartido cursos universitarios relacionados con la informática, investigación y educación. Así que sea, compañero, bienvenido a este evento académico que tenemos preparado. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, nuestra representación, una docente muy comprometida con el sistema educativo y extraordinaria colega de la Universidad Pedagógica, la profesora Tesla Mariela Cerrato, es profesora en Ciencias Matemáticas con orientación en computación, con el grado de licenciatura y egresada de la maestría en Matemática Educativa de nuestra Universidad Pedagógica. Se ha especializado en sus líneas de interés en diversos diplomados de acreditación internacional. Ha trabajado en unidades de medición de evaluación educativa con pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Ha participado en la validación de textos oficiales del país, ha apoyado procesos de formación continua a nivel de capacitación docente. Actualmente ella es docente del centro educativo aquí en Tegucigalpa, pero también es docente del Departamento de Matemáticas de nuestra Universidad Pedagógica. Así es que bienvenida, compañera Tesla. Asimismo, hacemos un saludo a nuestro distinguido público, autoridades, docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, autoridades del Sistema Educativo Nacional que nos acompañan, estudiantes de la carrera del profesorado en matemáticas, y a toda la comunidad de educación matemática nacional e internacional que siguen y están pendientes de este evento. Hemos titulado ¿Hacia dónde apunta la enseñanza de las matemáticas después de 2 años de pandemia? Y queremos resaltar en este conversatorio algunas experiencias y algunos desafíos de países centroamericanos y Estados Unidos. Pues esta es una conversación entre expertos, personas que han vivido los sistemas educativos en sus países, los detalles que han pasado. Su participación se realizará inicialmente ofreciendo una pequeña introducción de todo lo que tenemos y estaremos guiando con ciertas preguntas que les iremos planteando. Y para no darle más largas a este conversatorio, voy a iniciar una ronda de preguntas y voy a iniciar con la compañera Carla Valesca Matute, quien está, como he dicho, inserta en uno de los sistemas educativos más complejos, diría, en Estados Unidos, en el estado de Wyoming. De acuerdo a su vivencia, ¿en qué momento se hizo la transición de la virtualidad a la presencialidad en el país donde usted ha vivido la pandemia? Quisiera que nos comente esto, la misma pregunta será para todos, y que inicie, si usted recuerda, en qué momento se cerraron centros educativos en su entorno. Buenos días tengan todos. Primeramente quiero darles gracias por haberme invitado a este conversatorio y aclararles que no me considero una experta en la educación de Estados Unidos porque, como el profesor Luis lo mencionó, es un sistema bastante complejo. Cada estado tiene sus políticas educativas, cada estado tiene sus reglas y pues yo voy a comentar un poco acerca de mi experiencia como madre de familia, porque mi hijo estaba en la escuela en ese momento en el estado de Wyoming, y también como estudiante, porque yo estaba estudiando mi doctorado y pues tuve la oportunidad de trabajar con escuelas para poder desarrollar lo que era mi trabajo de investigación. Recuerdo que cuando la pandemia comenzó, las escuelas, las universidades y todo el sistema se volcó completamente en línea. En este caso, nosotros no tuvimos muchas dificultades porque las escuelas y las universidades manejaban plataformas virtuales y ya el profesor ya tenía una experiencia trabajando con este tipo de plataformas, lo mismo los estudiantes. Entonces fue fácil poder implementar el sistema virtual.
Luego, muchos estudiantes comenzaron a tener muchos choques, muchos problemas de trabajar completamente en línea, porque es una situación que debemos de reconocer como docentes, que el sistema en línea no es para todo estudiante, no se adapta a todas las personas. Entonces, los estudiantes más pequeños y también los estudiantes de pregrado comenzaron a tener muchas dificultades, muchos problemas. Sin embargo, comenzaron a surgir oportunidades también para poder apoyar estos estudiantes. En la segunda mitad del año, que podríamos decir ya en el segundo semestre del año, las autoridades educativas, como estaban trabajando muy de cerca con el Departamento de Salud para monitorear lo que era la actividad del COVID, ellos comenzaron a analizar la posibilidad de poder regresar a las escuelas. Acá, cuando ya se empezó lo que era el sistema de vacunación y se extendió para niños de 5 años en adelante, entonces las posibilidades todavía se abrieron más. Y en ese sentido se tomó la decisión de poder traer los estudiantes por grupos y por días específicos. Ellos no venían todos los días a la escuela, iban 2 o 3 días a la escuela y se turnaban, mitad de un grupo un día, mitad de grupo otro día. Eso sucedió aproximadamente en enero del 2021. Entonces los estudiantes comenzaron a ir a las escuelas y comenzaron a implementar un sistema híbrido. Ellos tenían 50% de las clases online y 50% de las clases presenciales. Básicamente ellos comenzaron a experimentar esta situación, vieron que resultó y empezaron a integrar más y más estudiantes. Y luego las escuelas de educación básica, como ser lo que llevaban de primer grado a quinto y luego los de séptimo a noveno, estos comenzaron a ir más frecuentes. Los estudiantes de high school, que ya eran los estudiantes que estaban en bachillerato, ellos sí los dejaron en un sistema híbrido para culminar lo que era el año escolar. Y ahí ellos experimentaron muchas cosas, trabajaban con los estudiantes más de cerca y con los padres de familia también, más de cerca. Muy amplio, sí, sí. Bueno, muy bien. Queremos conocer cuál es la experiencia vivida en Costa Rica. Sé que, profesor William, ¿en qué momento se inició esta transición de la virtualidad a la presencialidad en su país? Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Reitero el agradecimiento de invitarme en tan importante evento y en este conversatorio, que al final creo van a haber más preguntas que respuestas. Ahorita vamos viendo todas esas partes. Si me ven leyendo es porque tengo una serie de cápsulas, porque no quiero olvidar algunas cosas, hice algún recuento, entonces solamente para que no se me olvide alguno. Muy parecido a la compañera que nos acaba de explicar la situación en Estados Unidos, se vivió en Costa Rica. Aquí el primer caso COVID-19 se dio el 6 de marzo y yo trabajo en la Universidad de Costa Rica y prácticamente el 7 de marzo, entre el 7 y el 9 de marzo nos dijeron no hay clases. Todo va con un mes de capacitación para que ustedes puedan empezar a dar clases en línea. Y una semana después se da el cierre de los centros educativos en primaria, secundaria, privados y también públicos alrededor de todo el país. También se cerraron comedores escolares en ese periodo. O sea, fue algo bastante rápido. También que yo recuerdo en ese periodo de preparación en primaria y secundaria, prácticamente el 2020 lo tomaron como un año, perdón, de preparación, 9 meses de educación a secundaria, donde el encargado acá de gestionar todos los recursos educativos, el Ministerio de Educación Pública, dio capacitaciones en línea. eh, También puedo dar fe de todo eso, aunque no lo viví en carne propia, porque al igual que la compañera Carla, mi esposa es educadora en, en kindergarten, entonces también viví bastante de cerca esa parte. Capacitaciones masivas, donde prácticamente no había oportunidad de preguntar qué hago con chicos, chicas que no se pueden conectar, qué hago con papás que escasamente saben leer en algunas localidades. Bueno, yo que estoy en el área metropolitana no se ve tanto eso, pero sí hubo casos
y en zonas alejadas, pues también eso afectó bastante. Prácticamente en el 2021, 1.200.000 estudiantes regresaron a los centros educativos, primaria, secundaria, donde hubo una educación híbrida. Se gestionó unos formularios, como unas guías de aprendizaje autónomo, sí, guías de aprendizaje autónomo, donde el maestro, donde el Ministerio de Educación Pública daba pautas y prácticamente se llevaba a los estudiantes de alguna u otra manera. Ellos iban a recoger lo presencial, estamos hablando en el 2001, o bien se les mandaba por correo electrónico, por WhatsApp, en muchos casos cuando los papás no tenían acceso al correo electrónico. Sé que ya estoy cerca del tiempo, nada más Sí, cierro sí, sí. eso. Sí, sí, seguramente sus comentarios más adelante también serán tomados en cuenta, así que téngalo pendiente porque consultaremos sobre esas estrategias pedagógicas, didácticas que han implementado en su país. Perfecto. Bien. Le voy a dar la palabra a la compañera Tesla, que nos comente siempre en Honduras su percepción, en qué momento se hizo esa transición de la virtualidad a la presencialidad. Tiene la palabra, compañera Tesla. Muchas gracias y pues también gracias por la invitación. Es importante conocer realidades que no dudo son bastante similares, pero bien, vamos a centrarnos específicamente en este caso de este retorno a la presencialidad, porque ya lo que vimos en 2020 y 2021 sería una respuesta más extensa. Entonces, ha sido un proceso gradual, pero sí tengo que destacar que en Honduras se ha dado una brecha bien marcada entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Respecto a estas últimas, ellas desde el año pasado, ellos empezaron con un proceso de pilotaje con las condiciones necesarias, equipándose y haciendo un protocolo de retorno a clases. Pudieron iniciar con los últimos grados, con los bachilleratos, y luego fueron procediendo de manera gradual. En cuanto a los lineamientos, la Secretaría de Educación de COAS y USAID elaboraron un documento que se sirvió como lineamiento, se llamaba Estrategia para el Retorno Seguro a Clases, indicándoles a las autoridades educativas, a las autoridades de salud y sobre todo a la comunidad educativa en general, cuáles iban a ser las pautas de actuación propuestas a implementar en el retorno a la escuela, y se definían 3 fases, por decirlo así: la parte de preparación, transición y luego la estabilización. Y se trabajaban con los ejes de bioseguridad, atención psicosocial y la parte de enseñanza-aprendizaje. Es así que desde más o menos abril de este año, la mayoría de las instituciones gubernamentales ya se encuentran en modalidad presencial, pero sí hay que indicar que se ha dado la responsabilidad a las autoridades de los centros educativos porque cada centro tiene una realidad muy específica. También hay que considerar que tras estos 2 años de pandemia, las condiciones que ya estaban olvidadas en la infraestructura de los centros educativos y más el golpe que recibimos con los huracanes de ETA y IOTA, las circunstancias particulares de cada centro educativo han variado. Y actualmente con un rebrote que hubo por el COVID-19, también se tomaron otro tipo de medidas, como la alternancia en la atención a los grupos, reducción de atención a horarios de clase, reestructuración en los espacios físicos, pero ese proceso ha ido de manera gradual y ya la mayoría de las instituciones está en esta modalidad presencial. Muy bien, muchas gracias, compañera Tesla. Y la misma pregunta para el compañero de El Salvador, profesor Eduardo Navas. Tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días, gracias. Sí, en El Salvador, hacia mediados de 2020, hubo mucho interés de parte de instituciones privadas de regresar a presencialidad o para pasar a una semipresencialidad. Pero las condiciones de la pandemia no lo permitieron. El Ministerio de Salud recomendó no hacerlo todavía. Hacia el 2021, muchas escuelas privadas y muchas universidades iniciaron modalidades semipresenciales, ¿verdad? En diferentes niveles,
más en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, en las áreas prácticas de ingeniería, medicina y áreas similares, pues ellos iniciaron pronto esta semipresencialidad. En otras áreas fue más lento o incluso no se dio, ¿verdad? Pero incluso ahora en el 2022, el Ministerio de Educación mantiene la política de una modalidad semipresencial para la educación pública básica. Y de manera similar ocurre en algunas universidades, en las que las clases teóricas se imparten a distancia y solo las actividades prácticas se hacen presenciales. En la Universidad de El Salvador, la Universidad Estatal, específicamente se realizan varias actividades presenciales de forma similar, pero las sesiones teóricas siguen siendo a distancia principalmente. Así que todavía no se ha hecho una transición total a la presencialidad. Muy bien. Para hacer un resumen de lo que hemos preguntado en una primera instancia, la semipresencialidad o el regreso a clase, así en una fecha, en el estado donde usted está, profesora Carla, ¿en qué momento usted considera que ya los niños y jóvenes se insertaron volvieron a las escuelas? La semipresencialidad empezó en enero del 2021, pero 2021. Sí, pero ya en este año, que fue el año comenzando agosto 2021 y terminando en mayo 2022, en este año prácticamente todo estaba completamente presencial. Se recibían se utilizaban muchos recursos híbridos, pero en el aula de clases. Muy bien. Ya los estudiantes estaban en el aula de clases. Muy bien. Me resume entonces también en Costa Rica. ¿En qué momento, profesor William, decimos volvimos a clase ya o semipresencial? Coincidimos otra vez con Carla. Febrero 2021, híbrido. Febrero 2022, 100% presencial, primaria, secundaria. ¿Y universidades? ¿Las universidades también? Universidades, apenas en el segundo semestre vamos a empezar un 90% presencial. Muy bien. De hecho, yo comienzo ahora el lunes próximo. Bueno, suerte. Bueno, estamos con una mayoría de profesores hondureños, pero igual hay extranjeros. En resumen, profesora Tesla, ¿cuándo iniciamos en Honduras semipresencial según sus datos? Sí, la indicación de parte del ministro de Educación, que rige pues, el sistema educativo desde educación prebásica hasta educación media, fue en abril de este año retornar de forma gradual a clases presenciales. Una realidad distinta en las universidades, sobre todo las que tienen mayor población, en la que en este periodo se ha comenzado un proceso de validación para retornar de manera semipresencial. Muy bien. El mismo dato para El Salvador, profesor Eduardo. ¿Cómo podemos resumir? ¿Cuándo empezamos semipresencialidad en El Salvador? En el caso de El Salvador, en el transcurso de 2021, se dio en diferentes niveles. Y ahora en el 2022, ya el Ministerio de Educación ya estableció oficialmente modalidad semipresencial al inicio del año, ahí por enero de 2022. ¿Y las universidades? Las universidades también han variado. Algunas iniciaron algunas actividades semipresenciales hacia finales de 2021, pero la mayoría seguimos estando semipresencial. Bien, muy bien. Entonces vean que a pesar de que somos una región muy común, muy homogénea, tenemos problemas también muy similares. Hay una diferencia en cuanto a las políticas educativas tomadas por cada gobierno y qué decir, bueno, Estados Unidos, cada estado tiene sus políticas y como bien lo dijo la profesora Carla, hablo por lo que yo he vivido en Wyoming y su experiencia. Una segunda pregunta que nos interesa que también se conozca y la conozcan nuestro público. ¿Qué cambios, qué decisiones políticas educativas hubo en el sistema educativo de su país al regresar las clases presenciales? Hablo, por ejemplo, cuando en Costa Rica deciden vamos a retornar a las clases semipresenciales. ¿Qué decisiones políticas usted considera? Y le voy a dar la palabra al profesor William de Costa Rica. Muchas gracias, don Luis. Sí, estas decisiones políticas al retornar a
a la bimodalidad, pues desnudaron muchas cosas del sistema educativo. Lo que más fue resaltante fue esa necesidad de conexión, conectividad, llegar a todas las áreas del país con una fuerte señal de internet. También resultó importante una plataforma digital a nivel de primaria y secundaria a nivel del Ministerio de Educación Pública. Las universidades, aquí tenemos 5 universidades públicas y todas tienen su plataforma digital. En particular, la Universidad de Costa Rica trabaja ya con una plataforma desde 2010 para todos los estudiantes. Entonces no representó gran problema en ese sentido. Pero lo que pasó en ese regreso a semipresencialidad en 2021 destapó prácticamente en un estudio que se hizo, en un documento que se llama Estado de la Nación aquí en Costa Rica, cómo llegan los estudiantes a la universidad, cómo nos recibimos nosotros en la escuela de matemática. Y allí fue pues prácticamente un balde de agua fría prácticamente que los investigadores nos dijeron que se abarcaron entre el 31 y 37 y 41% solamente de las habilidades esperadas en secundaria. O sea que los estudiantes llegaban a la universidad prácticamente sin saber matemática. Entonces, ¿qué políticas implementó la Universidad de Costa Rica que son las que conozco a fondo? Capacitaciones a profesores, creación de talleres, creación de módulos pequeños, porque no se podía romper el currículum de un solo, ¿verdad? No se podía decir, bueno, este curso lo vamos a dividir en 3 partes para poder hacerlo despacio, sino que más bien durante el curso se iban contemplando los temas o objetivos más importantes, resaltarlos y dejar de lado un poco los temas para que el estudiante los fuera conociendo por sí solos. Excelente. Ya luego haremos una síntesis de toda esta experiencia. Gracias por compartirnos. ¿Cómo fue? Cuéntenos, profesor Eduardo, ¿cómo fue en El Salvador esas decisiones políticas educativas? ¿Qué puede resaltar usted que como decisión política hubo en el sistema educativo salvadoreño? Bien, bueno, yo no tengo mucha experiencia en el área de educación básica, pero hasta donde me enteré, por ejemplo, se sustituyó la prueba estandarizada que se realizaba aquí cada año para los estudiantes de bachillerato, los que van a ingresar, o sea, que terminan su educación básica y educación media. Aquí hacíamos una prueba que se llama PAES. Entonces es una prueba estandarizada que hacen todos los bachilleres, que es requisito para graduarse de bachiller en la educación media. Entonces, en el 2020, esa prueba se cambió por otra de una naturaleza diferente, que yo no conozco a fondo, y eso fue en el 2020. A la fecha no hay anuncio que se regrese a la prueba previa, sino que se va a mantener así. Otra política que tengo entendido que se aplicó es que se realizó una especie de subsidio para que los estudiantes de escuelas públicas, inscritos en escuelas públicas, en educación básica y media, pudiesen acceder gratis a las páginas web del Ministerio de Educación, es decir, que tuvieran un internet parcial de forma gratuita, entiendo yo. También se han distribuido una serie de equipos, computadoras y tablets a los estudiantes de educación básica y media, entiendo yo. Y así. Pero como seguimos en semipresencialidad, entonces con respecto a medidas de bioseguridad, pues simplemente se mantiene el uso de mascarillas, algunas medidas básicas, pero no, hasta donde yo sé, no hay políticas a largo plazo de visualizar cómo integrar la educación a distancia en el sistema educativo formal. Ya. Bueno, muchas gracias por compartirnos este detalle. ¿Cómo percibe este asunto en Honduras, profesora Tesla? ¿Qué cambios, qué decisiones políticas, educativas se pueden mencionar aquí en Honduras?
Así es. Bueno, hablando ya de manera general, de manera institucional, pues voy a comentar primero en el área de gestión pedagógica. Para este retorno a clases presenciales, se dieron lineamientos a inicios del año donde se indicaba que el profesor debía hacer un diagnóstico y un análisis profundo sobre las competencias mínimas alcanzadas por los estudiantes promovidos al año escolar 2022 a fin de realizarles un proceso de reforzamiento, de nivelación académica para los aprendizajes esperados en este grado inmediato superior. Respecto a la planificación docente, también se debía atender a la priorización de contenidos. En el caso de matemáticas, pues se brindaron estas mallas curriculares, videos didácticos de apoyo, cuadernos de trabajo que se llamó, bueno, con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, también todavía siguen vigentes y están almacenados en la página de Educatracho, que es la página oficial de la Secretaría de Educación. Pero sí debo mencionar en esta parte que respecto a los materiales impresos, no han continuado el proceso de validación y no han tenido la cobertura esperada. Y respecto a la evaluación, se ha hecho bastante énfasis. Los profesores han recibido muchos lineamientos desde el año 2020 y ahora que ya estamos en las clases, el retorno a clases presenciales, se han llamado lineamientos de evaluación de los aprendizajes flexibles y están vigentes por la Secretaría de Educación. Y esto debe ser en base a los contenidos priorizados. Respecto a esto, conversando con muchos profesores, se tiene la percepción de que hay un interés mayor en reportar cifras que realmente en una evaluación auténtica. Respecto a la gestión administrativa y de organización, pues se espera que se estén dando avances en el espacio físico, en las medidas de bioseguridad, todavía se sigue manteniendo la atención a grupos pequeños y como mencionaba, por las condiciones muy especiales que hemos trabajado, pues sí se necesita mucho apoyo en esta parte para contar con las condiciones necesarias para retornar al aula. Bien, muchas gracias. Prof. Carla, cuéntenos en su experiencia, ¿qué políticas usted percibió se implementaron? Sí, diga. Entre los principales cambios, creo que en general todos coincidimos con las medidas de bioseguridad. Se comenzó con el uso de la mascarilla obligatoria, el aislamiento selectivo o grupal, lo que era el control de actividades curriculares y extracurriculares, y pues ya a finales del año pasado, ya la mascarilla dejó de utilizarse, ya no era obligatoria, era voluntaria. En el caso de las políticas educativas que se implementaron, básicamente se diseñó un plan para lo que era la educación a distancia y la educación virtual, con lo cual se crearon 3 tipos de modalidades, con clases asincrónicas y sincrónicas, para profesores y estudiantes que estaban en el aula de clases, pero que atendían simultáneamente estudiantes que estaban en línea, o estudiantes que estaban en el aula de clase y el profesor estaba en cuarentena. Y la tercera modalidad era profesor que estaba en el aula de clases, pero los estudiantes estaban recibiendo clases desde la casa, igual por la situación de la cuarentena. También se implementaron algunos planes estratégicos para el uso de la tecnología, en donde los estudiantes tenían acceso a algunos dispositivos como ser tablets, computadoras, y en el caso donde el acceso al internet era difícil o no se tenía una receptividad buena, entonces los profesores tenían que diseñar algunos materiales escritos, entregárselos a los estudiantes y se los mandaban por correo, y los estudiantes devolvían estas tareas o estos recursos ya por correo igual. O se les proporcionaba una computadora o una tablet con programas ya descargados donde el estudiante no tendría que usar internet. También se diseñaron algunos planes donde se les mandaba buses con internet en ciertas áreas abiertas para que el estudiante pudiera ir dentro de su comunidad a un parque, a un centro comercial o a algún lugar donde tuvieran bastante acceso al internet y poder descargar las actividades que los profesores hacían. Básicamente eso fue una de las cosas que se trabajaron acá. Muy bien, muchas gracias. Pues para hacer un resumen de esta segunda ronda de preguntas, vean ustedes cómo desde Costa Rica se priorizó la necesidad de capacitación como una política pública. Nos comentaba de una plataforma digital que se ha fortalecido tanto a nivel de primaria, secundaria y universidad. Un estudio diagnóstico nacional, importante que lo mencione, porque creo que también
de estas buenas prácticas y tenemos que aprender todos. Un estudio diagnóstico nacional y tienen datos, tienen cifras donde lamentablemente los aprendizajes están por abajo del 41%, según lo comentaba el compañero William. Se ha promovido la capacitación docente. De igual manera, en El Salvador es curioso también cómo como una política del gobierno, una política pública, sustituir una prueba estandarizada para final de bachillerato. Entiendo que eso obligaba a mejorar la calidad del estudiante que ingresa a las universidades, pero habla también de un subsidio por estudiante de educación pública hasta media, de educación primaria y media, que dé acceso gratis o parcialmente a ciertos sitios web que tienen recursos educativos. El tema de distribuir dispositivos electrónicos a la población también es una política que ha implementado El Salvador. Mientras que aquí en Honduras, pues se habla de el diagnóstico, se solicitó a cada profesor que lo hiciera con ciertas orientaciones. Se hizo desde el nivel central una priorización de contenidos. Se han socializado videos de apoyo y lineamientos para la docencia y a nivel didáctico. En cuanto a lo que ha planteado la compañera Carla, que ha pasado en el estado donde ella está en Estados Unidos, pues no dudamos el tema de bioseguridad obligatorio en un principio y después se ha quitado. El plan de educación a distancia fortalecido en 3 áreas, fundamental. El uso de tecnología, el acceso a todos, el proveer de dispositivos electrónicos a sus estudiantes en todos los niveles y procurar el acceso gratuito al Internet, que creo que en este tiempo de pandemia ha sido una de las situaciones fundamentales. Quiero fortalecer lo que han dicho, porque en el chat han comentado personas, por ejemplo, desde Venezuela, que han dicho, miren, en Venezuela las clases semipresenciales iniciaron en octubre del 2021 y presencial en 2022, tanto colegios públicos como privados. El año escolar fue desde octubre hasta julio, es decir, una reforma de año escolar. Se habla también que siempre se hace la diferencia entre lo que es lo urbano y lo rural. Eso es la triste realidad de nuestros países latinoamericanos. Bien, quiero avanzar en la siguiente ronda de preguntas. La siguiente ronda de preguntas ya está vinculado en aspectos positivos. Quiero que nos comenten qué aspectos positivos se pueden resaltar de la experiencia obtenida en la educación remota para ser utilizados en una modalidad ya presencial. Si es que, ¿qué aspectos positivos resaltamos? Y según su óptica, profesora Carla, ¿cuáles creen ustedes son esos aspectos positivos que nos ha dejado esta pandemia? Bueno, debido a la pandemia, acá se han hecho muchos análisis y pues han surgido muchas oportunidades también porque en el año 2021-2022, las universidades brindaron mayor apertura para poder aceptar estudiantes de bajos recursos porque se eliminaron lo que eran los exámenes obligatorios para poder entrar a las universidades. Entonces eso daba mayor oportunidad para estos estudiantes de poder obtener ayudas financieras y poder ingresar a la universidad. Otra de los aspectos positivos que se puede mencionar es que hubo una autorregulación por parte del profesor y también por parte del estudiante para poder aprender a utilizar recursos virtuales que pudieran ayudar a la enseñanza. Específicamente voy a hablar de mi experiencia de la matemática. Se comenzaron a surgir, no es que no existían, porque sí, estos software han existido, pero no se sentía la necesidad de utilizarlos. Y en base a cuando sucedió lo que era la pandemia, todo el mundo se sentía en la necesidad de poder implementar estos recursos virtuales en sus clases y ayudar a los estudiantes a lo que era aprender.
La autorregulación por parte de los estudiantes también. Creo que fue uno de los aspectos positivos porque en este momento ya no tenía un profesor allí vigilando que hiciera la tarea o vigilando que hiciera el problema, que resolviera, que participara. Ahí había una autorregulación del estudiante a trabajar en su tiempo y poder hacer las cosas, porque si no, no podía rendir, ¿verdad? Y la elaboración y el diseño de materiales digitales. Recuerdo que la profesora Livni Berenice y yo tuvimos una experiencia con una profesora en Denver. Ella tenía muchos estudiantes que hablaban español como primera lengua e inglés como segunda lengua y ellos estaban en el proceso de transición y aprendizaje. Entonces, se diseñaron muchos materiales. Nosotros apoyamos en el diseño de videos en español. Esto le ayudaba también al padre de familia a poder integrarse y ayudar al estudiante a poder avanzar en matemáticas. Perfecto. La misma pregunta para la profe Tesla, aquí en Honduras. ¿Qué aspectos positivos usted valora? Sí, sí los hay y podríamos considerar algunos ahora que estamos en modalidad o retornando, digamos, a modalidad presencial. Yo diría que para los docentes hemos experimentado que somos capaces de resolver problemas y adaptarnos. Los docentes no, en esta etapa durante la pandemia, no siempre tuvimos una respuesta pronta a las acciones que debíamos realizar. Entonces, es donde ha surgido la creatividad. Yo resaltaría la buena voluntad. Bueno, el espacio es cortito para cada respuesta, pero hemos escuchado tantos casos, profesores que adquirieron una impresora multifuncional para poder crear y reproducir materiales, viajar a donde estaban los puntos de encuentro con estudiantes y así crear videos con limitaciones, con dispositivos muy básicos. Así que repensar la planificación con una intención didáctica para optimizar el tiempo, el uso de los recursos. Me encantó ver a profesores mayores que nos contactaban y nos decían, por favor, ya recibí una capacitación, pero necesito un apoyo. Entonces, ese trabajo entre pares quizás se ha fortalecido más. Eso por un lado. Otro lado es las oportunidades de formación. Se han cambiado los formatos. Ahora los docentes pues vemos la necesidad de actualizarnos constantemente y ahora se cuentan con muchas opciones de estudio en línea. Entonces creo que eso también nos ha dejado un punto positivo. Y respecto, podría decir, la digitalización o el uso de recursos educativos digitales debe permanecer también en el docente, el uso de las plataformas. Hay instituciones que hasta hicieron esfuerzos para crear la plataforma de Google Workspace y se ha quedado, ¿verdad? A pesar de que ya estamos en el aula, el uso de videos, simuladores, programas en matemáticas también debe ser parte del repertorio que el profesor utiliza. Y quiero destacar, ¿verdad? Esta parte no específicamente de matemáticas, pero sí creo que nos ha vuelto más sensibles como profesores, ese acercamiento a las realidades del estudiante, a conocerlo, porque el factor social es también muy importante, no solamente el cognitivo, y que debemos ver en qué medida podemos darles un seguimiento para su desarrollo académico. Muy bien. La misma pregunta para usted, compañero Eduardo, de El Salvador. ¿Qué aspectos considera positivos nos ha dejado este proceso de pandemia? Sí, bien. Primero, medio en broma, medio en cierto, medio de verdad, se ha reducido bastante el uso de papel, ¿verdad? Eso es bueno para el medio ambiente y yo creo que es una reflexión importante de la cantidad de recursos que utilizamos, que se han reducido y que eso demuestra que no era necesario gastar tanto papel previamente, ¿verdad? Así que eso es algo, creo yo, que es muy importante desde el punto de vista medioambiental. Ahora bien, desde el punto de vista de la tecnología, el hecho de, me uno a lo que mencionaba la doctora Tesla, haber forzado a los profesores y estudiantes a usar diferentes herramientas tecnológicas ha sido muy bueno, porque se ha incrementado el número de recursos tecnológicos de los que se dispone, ¿verdad? Y que se conocen en el medio educativo. Y efectivamente, no es que no existieran. Todas las herramientas que se han vuelto populares ahora ya existían, pero la mayoría de los profesores y de estudiantes no las conocían, ¿verdad? Hablamos de aulas virtuales, software de videollamada, pizarras digitales, ofimática en la nube, edición sincrónica de documentos en línea, videotutoriales, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora prácticamente todos los profesores conocen las generalidades de un aula virtual,
de software de videollamadas. Incluso hay más apertura al uso didáctico de videos de YouTube, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido muy bueno porque se forzó el tener que aprender de todas esas cosas para aquellos docentes que no las conocían. Perfecto. Bien, ¿cómo valora este caso en Costa Rica, profesor William? Voy a coincidir con la mayoría de mis compañeros. Y la pregunta que yo lanzo aquí es, ¿qué aprendimos nosotros como docentes de matemática de la pandemia? ¿Y qué es lo que podemos utilizar ahora de ese aprendizaje? Por ejemplo, en mi caso, asumir que todos los profesores y profesoras y estudiantes disponían de herramientas tecnológicas, conectividad, y que supieran utilizarlo al servicio de la educación, llámese matemática, español u otras ciencias, es una premisa completamente falsa. Y aquí se vino a ver que el uso de los artefactos tecnológicos eran para otra cosa, y me imagino que en la gran mayoría de los países sucede muy parecido. Nosotros como docentes adquirimos experiencia, y esa clave para una transformación, para ese reto que nos planteó la pandemia, de que estamos acostumbrados a tener nuestra pizarra, nuestra tiza, marcador, y yo doy la clase y casi que no tengo que planear mucho, seamos sinceros en esa parte. Pero ahora había que hacer una planeación completamente diferente. ¿Cómo le hago yo llegar material didáctico a mis estudiantes desde mi casa? Cuando no tienen internet, cuando no tienen dispositivos, cuando hay un programa llamado por allá, no voy a mencionar nombres, ABC, que hace tal cosa, pero los estudiantes no lo conocen, o a veces los profesores mismos no los conocemos. Entonces, ese desafío fue bastante grande, y creo yo que todo el mundo echó a perder un poquito, ¿verdad? Echando a perder dicen que se aprenden muchas cosas, pero de esa experiencia tenemos que ganar también. Como profesores tenemos que tener esa conciencia de esas limitaciones de nosotros mismos, de nuestros estudiantes. Uso de tecnologías, creo y coincido con el compañero de El Salvador, que es algo sumamente importante, y con el diseño de materiales también. No es porque yo sepa hacer una presentación en PowerPoint o hacer un PDF, me va a capacitar como un experto en creación de materiales didácticos, sino que más bien aquí el reto, el desafío es cómo incentivar que los estudiantes a través de ese documentito perfectamente se puede hacer y se introduzcan al estudio de la matemática. Voy a sintetizar muy rápido. En los docentes, valorar el autoaprendizaje, búsqueda de medios para actualizar conocimientos. Por ejemplo, todos los participantes que estamos aquí en este conversatorio estamos buscando la forma de autoaprender y de poder aplicarlo en nuestras clases. Capacitaciones en línea, participación en cursos virtuales ahora se ha hecho más común. Y también termino con esto, la necesidad que vemos ahora de nosotros mismos buscar la información, de armar una basecita de datos y que sea confiable, y no simplemente irse a ver el primer video de YouTube que sale en la lista, ¿verdad? Extraordinario respuesta nos han dejado. Creo que a nivel de la región, y nuestras disculpas con el público que tenemos, digo la disculpa porque tenemos a alguien que nos valora desde Estados Unidos, una potencia mundial, y que no nos debe servir de tanta comparación, pero sabemos que es un referente mundial. Y desde la apertura el acceso a las universidades, desde ayudas financieras, ese es un gran ejemplo que nos dice lo que un país está aportando o le interesa su sistema educativo. A nivel de lo que coincidimos todos, creo que todos coincidimos en el uso de la tecnología. Y me quedo con una frase muy importante que ha mencionado el compañero William, y es que el autoaprendizaje. Yo creo que los gobiernos han gastado mucha plata en capacitación docente, pero de manera autodidacta, muchos docentes en todas las regiones de nuestros países han tenido que actualizarse, han tenido esa oportunidad de formación y han tenido que generar ellos sus propios recursos, como esa responsabilidad
que la docencia nos da. Un elemento que destaco también aquí, y creo que coincidimos, es que hemos generado un grupo de docentes, como lo dijo la compañera Tesla, más sensibles, más empáticos, más empoderados y más reflexivos en función de la gran responsabilidad que implica el sistema educativo. Y un detalle también que no se debe de obviar y que coincidimos, lo que comentaba el compañero Eduardo, es el gran beneficio que le hemos dado al medio ambiente cuando se han reducido enormes cantidades de papel. Ya un examen escrito se ha cambiado para un formato digital en la mayoría de los casos y en el mejor de los casos. Bien, pero de igual manera rescato que el profesor Williams nos metió a la reflexión de lo que nos ocupa, la enseñanza de las matemáticas. Y aquí quiero empezar esta tercera ronda de preguntas con el profesor Eduardo, que nos comente desde su óptica como profesor de matemáticas, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la enseñanza de las matemáticas después del confinamiento? Hola, sí, muchas gracias. Después del confinamiento, creo que uno de los desafíos es que se incorpore urgentemente los resultados de la investigación relacionada con el uso de recursos tecnológicos y de la universidad también, ¿verdad? Porque, como sabemos, ¿verdad? Hay una brecha, ¿verdad? Entre la investigación educativa, la investigación en educación matemática y la realidad de las escuelas, ¿verdad? La realidad del profesor. Entonces, eso es necesario que la investigación, en este caso en particular, de la relación del uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de la matemática se lleve a la práctica, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿no? Y otro desafío, creo yo, es que se incremente la investigación empírica en esta área específicamente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay mucho, ¿verdad? Hay bastante, o sea, los que hemos leído sobre investigaciones de esta área, sabemos que hay un montón, ¿verdad? Hay montones de investigaciones diferentes, pero es necesario aumentarla para acercarla a nuestro medio, ¿verdad? Acercarla a nuestra realidad, porque hay un montón de investigaciones de allá, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Israel, de Rusia, pero necesitamos más investigación empírica en nuestro contexto. Muy bien, muchas gracias, profesor Eduardo. La misma pregunta le hago a la compañera Carla Matute. Creo que, bueno, Estados Unidos se puede considerar uno de los países de la investigación. Aquí abunda la investigación. Usted puede encontrar miles de cosas que son aplicables a las aulas de clases, pero en realidad cuando usted visita las aulas de clases, usted observa otras realidades. Y uno de los desafíos grandes que creo que Estados Unidos tiene es poder motivar a los estudiantes al regreso a clases, porque después de que los estudiantes han estado en casa, muchos de ellos van al aula de clases, pero ya no quieren tomar un lápiz y un papel. Y creo que sí es cierto que es bueno para el medio ambiente, pero como profesora de matemáticas también puedo decir que matemáticas tiene su propio lenguaje y necesita ser enseñado. Y una de las cosas que el profesor enfrenta acá con muchos problemas es que el estudiante quiere ir a la aula de clases, pero quiere estar sin tomar nota, sin estar resolviendo problemas porque se acostumbraron demasiado a la tecnología, entonces se pierden otras habilidades. Lo mismo con la parte de la convivencia entre sus compañeros, esa parte creo que es un desafío fuerte, volver otra vez a incrementar esa parte con los estudiantes, el control de la disciplina, el manejo de grupos y para mí una de las cosas primordiales que se debe de tomar en cuenta es que también hay que tener cuidado con el uso de la tecnología porque muchas veces se entra en el abuso. Y hay muchos estudiantes, como al inicio lo decía, que no todos son para cuestiones virtuales, porque recuerdo que yo impartía con la licenciada Livni Berenice, impartíamos una clase en la Universidad de Wyoming y teníamos algunas situaciones que los estudiantes tenían que trabajar en línea y ellos nos manifestaban en la evaluación que ellos detestaban las clases en línea, que ellos no querían más clases en línea, que querían clases presenciales. Luego en el semestre pasado regresamos a presencialidad y los estudiantes estaban súper motivados, súper
estaban muy comprometidos a la clase, les gustaban las actividades manuales que hacíamos porque habían ciertas cosas que se tenían que fomentar. Ya como que estaban cansados un poco de la computadora y un poco del iPad y un poco de los programas, y cuando hacíamos actividades manuales que ellos tenían que manipular materiales y todo, se les notaba la emoción y ellos lo manifestaban. Ellos decían que estaban mucho más motivados de esa manera. Entonces, que no olvidemos que está bien que la parte de los recursos virtuales son importantes y que nos ayudan y nos aportan enormemente en la educación matemática, pero que tenemos que tener un balance entre lo que es el uso de recursos virtuales y otros recursos. Excelente. Muchas gracias, profe Carla. Profesor William, ¿cómo valora usted esos desafíos? ¿O cuáles son esos desafíos que enfrenta la enseñanza de las matemáticas después del confinamiento desde su óptica como profesor de matemáticas? Sí, quiero empezar con eso que menciona la colega Carla. Es súper difícil pasar de una modalidad a otra y saber a veces combinar. Por ejemplo, en el área de geometría, en el área donde trabajo, en la formación de profesores de matemática, hay que enseñarles a utilizar transportador, compás, hacer construcciones con regla y compás. ¿Cómo les voy a decir? Hágalo todo con GeoGebra. Hay que, como decimos aquí, ensuciarse un poquito las manos, aprender a hacerlo, porque los estudiantes necesitan habilidades motoras también. En ese sentido, pues hay que darle cierto balance y coincido completamente con ella, que es difícil. Bueno, durante la formación virtual híbrida presencial aquí en Costa Rica, la mayoría de los estudiantes, como les mencioné anteriormente, no completaron su plan de estudios. No lograron alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Así que creo que los desafíos son bastantes. Por ejemplo, para nosotros, docentes en matemática, algo que no es nuevo y que debemos entender cuando elaboramos materiales es entender que la matemática no es memorizar, no es repetir, sino que más bien tiene que ver con aplicación de resolución de problemas, llámense ejercicios, formas de resolver problemas cotidianos. Y se debe fomentar, sí estoy convencido de eso, pero con la acotación que mencionó la profesora Carla y yo comenté al inicio, se debe fomentar el uso de las tecnologías digitales como un medio para despertar la curiosidad de los estudiantes. ¿Por qué no que ellos vean una construcción dinámica? No es difícil no hablar de programas, pero este es de acceso libre, el GeoGebra, por ejemplo. Y donde ellos puedan manipular, donde ellos puedan formular una conjetura. Y por lo menos a mí me ha servido cuando he dado capacitaciones a docentes de primaria, secundaria, que he trabajado con niños y niñas de primaria, como un simple movimiento, entonces ya dicen, mira, no se puede mover, y está sucediendo esto, está sucediendo que este ángulo siempre se mantiene de la misma manera. Entonces, de esa manera, tratar de incentivar ese pensamiento crítico. En las autoridades, importancia de la conectividad, tratar de que se lleve una conectividad a todas las instituciones educativas, por más alejadas que estén, para fomentar esa cultura digital. Y para no redundar mucho en lo que han dicho mis compañeros, en cuestión de universidades, las universidades tienen que brindar esos espacios de aprendizaje para la comunidad. Estoy convencido de que tienen que brindar espacios para padres de familia, encargados de niños, niñas, de primaria, secundaria, para los mismos profesores que estamos en ejercicio, para ir actualizando nuestros conocimientos en la didáctica de la matemática o en el uso de tecnología. Y también, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay una carrera especializada en la formación de profesores de matemática. Entonces, incluir, aquí ya se tiene, y es la recomendación que yo hago, es incluir un eje de uso de tecnologías digitales desde un inicio e irlo tomando como un eje de formación a lo largo de toda la carrera. Muchísimas gracias. Cuéntenos, profe Tesla, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es, desde su óptica, cuáles son esos desafíos que enfrenta la enseñanza de la matemática después del confinamiento aquí en Honduras? Bueno, hablar de desafíos son muchos. Pienso que las consecuencias que nos ha traído la pandemia, pues, bueno, nos ha dejado secuelas muy graves que yo creo que ni las investigaciones todavía alcanzan a medir ese alcance, ¿verdad? Y los profesores luchamos día con día.
pues de los desafíos, el primero que yo podría decir es el rezago, ¿verdad? El rezago en el logro de competencias mínimas, eso representa un desafío para el docente, que tenemos limitaciones de tiempo, tenemos horarios más reducidos de atención a los estudiantes, tenemos que garantizar que nuestros alumnos van a tener también lo que se requiere en ese grado para ser promovidos. Y pues no es de extrañarse para nadie que hemos encontrado esas dificultades a partir de los diagnósticos. También, como comentaban también los compañeros, la pasividad, ¿verdad? Porque quizás ya habíamos logrado ganar ese espacio en matemáticas, hacer que los estudiantes participaran, se involucraran, razonaran, pero no es propiamente solamente de matemáticas. Se puede apreciar que en el caso de Honduras, compartiendo con otros compañeros, se nota de que el énfasis en las asignaciones fue meramente reproducir textos escritos que no tenían mayores habilidades de pensamiento. Entonces, retornar a clases y el estudiante, al verse confrontado con el profesor de decir, bueno, ¿cómo hizo esto? ¿Qué estrategia utilizó? Se ve una actitud bastante pasiva, y lo veíamos nosotros en las clases virtuales cuando una cámara, un micrófono apagado, pues se ha trasladado esa misma situación, pero ha tocado poco a poco el profesor enfrentar ese desafío. Otra situación que también creo que se podría mencionar es trabajar de forma coordinada. Ya no solo vernos como profesores de matemáticas, que nos apasiona nuestro trabajo, nuestra área, sino que darnos cuenta que tenemos que trabajar de forma colaborativa. Por ahí leí en el chat, y concuerdo perfectamente como madre de una chiquitina de kinder, que ver el trabajo que hacen los profesores nos ha hecho revalorar, ¿verdad? Ver la profesión docente con el mérito que merece. Entonces, trabajar con padres, autoridades, diferentes profesores, y pensar no solamente en nuestra clase de matemática, algo que particularmente a mí me preocupa muchísimo. Otra área muy relevante es la comprensión lectora. Tenemos estudiantes que tienen en el primer ciclo, que llamamos en Honduras primero, segundo y tercer grado, se ha reportado pues prácticamente una promoción automática, pero sabemos que los estudiantes no están capacitados no solo para leer, sino comprender lo que están leyendo, y eso afecta a todas las demás áreas curriculares. Entonces, no pensar solo en mi parte, sino trabajar todos por este fin común. Eso es uno de los grandes desafíos. Muy bien, pues estamos en este conversatorio hacia dónde apunta la enseñanza de las matemáticas después de 2 años de pandemia que nos ha tocado vivir. En esta ronda de preguntas se les ha preguntado a los compañeros profesores sobre los desafíos, y quiero destacar lo que han expresado colegas desde un inicio cuando se habla de incrementar la investigación, y sobre todo que la investigación, los resultados de esa investigación tengan un impacto directo en las aulas de clase. Creo que ese es un desafío fundamental, donde tenemos una opinión y una responsabilidad muy grande en las universidades. También el cuidado con el abuso de las TIC, y ese detalle que lo ha apuntado la compañera Carla, pues el abuso del uso de las TIC, entonces me remite a mí al comentario anterior que hizo, pues entonces este es producto de una investigación que nos pone claro el daño que puede hacer el abuso del uso de las tecnologías, el volver a la convivencia, y un detalle fundamental que lo viven en Estados Unidos, y sé yo que lo vivimos aquí en Honduras, es cómo motivamos a los estudiantes a que regresen a los centros educativos. Esos son de los grandes desafíos que nos han expresado los expertos en esta mañana. De igual manera, se coincide en el fortalecer estrategias didácticas en la formación de profesores, y que debe de ser un eje transversal la formación en el uso de las tecnologías. Y finalmente se ha destacado el trabajo con padres de familia. El padre de familia, un elemento fundamental en la formación de profesores. Estamos en la recta final de este conversatorio y voy a plantear una última ronda de preguntas a ustedes 4, en el cual voy a tratar de hacer una fusión en las 2 últimas preguntas que tengo aquí en el guión. Primero, ¿cree usted que la educación híbrida es una opción sostenible en educación matemática?
Y en esa misma pregunta usted podría comentarnos si considera o qué sugerencias le daría usted a las autoridades educativas. Hablo de profesores, un profesor es una autoridad educativa en el aula, a los estudiantes mismos qué sugerencias le podemos dar para potenciar la enseñanza de las matemáticas. Es decir, dos elementos. Háblennos sobre, ¿creen ustedes desde su óptica como profesores de matemáticas que la educación híbrida es opción sostenible para enseñar matemáticas? Y abórdenme, por favor, qué sugerencias dan ustedes a las autoridades educativas. Y voy a iniciar esta ronda con el profesor Eduardo Navas. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, rápidamente, si yo creo que es sostenible, yo creería que sí, por lo menos a nivel universitario, ¿verdad? Que es donde yo me desempeño. Creo que sí sería viable en tanto que los estudiantes, tanto como los profesores, tuviésemos los recursos tecnológicos suficientes, ¿verdad? Como internet con buen ancho de banda, una buena computadora, dispositivo de escritura digital, una webcam, cámara, micrófono, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos todos esos recursos, entonces no es una opción sostenible, definitivamente, ¿verdad? Sobre las sugerencias, bueno, en la misma línea de lo que dije anteriormente, creo que hay que incrementar la capacitación. Yo le diría a las autoridades que hay que incrementar la capacitación de todos los docentes en ejercicio, de todos los niveles, en las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pero también hay que incrementar la formación teórica en las nociones de la educación a distancia y de la educación híbrida, porque ha ocurrido que, seguro que en todos los países hemos tenido muchas capacitaciones, ¿verdad? En el 2020 y 2021, seguro que ha habido montones de capacitaciones de cómo usar las aulas virtuales, cómo usar la videollamada, cómo usar el GeoGebra, etcétera, etcétera, pero no, que hasta donde yo sé, no ha habido mucha capacitación sobre los aspectos teóricos que tienen que ver con la educación a distancia y la educación híbrida, es decir, los aspectos didácticos y pedagógicos. Y también recomendaría que hay que incrementar las habilidades investigativas de los docentes en ejercicio para que estos puedan conducir sus propias innovaciones y sus propias, entre comillas, pequeñas investigaciones que le permitan llegar a conclusiones racionales con evidencia científica que puedan aplicar en sus propios contextos. Muy bien, muchas gracias, profesor Eduardo. Profesora Tesla, su percepción. ¿Cree usted que la educación híbrida es una opción sostenible? ¿Y cuáles son sus recomendaciones o sugerencias a las autoridades educativas? Bueno, en el caso de Honduras, seguimos esperando el tema de conectividad. Siendo profesora también de aula en un instituto gubernamental, fue bastante duro escuchar a los padres, madres de familia decirle, profe, o compro comida o compro recarga, porque fue al padre quien le tocó costear todo esto. Y si las condiciones no se dan, no es viable mantener de manera simultánea estas dos modalidades, si se entiende de esa manera. Haciendo la diferencia de utilizar recursos ya estando en modalidad presencial. También creo que es algo que tenemos que hablar con sinceridad y es que la modalidad híbrida desgasta al profesor en un proceso de tratar de brindar la misma calidad en atención a los estudiantes que están simultáneamente en forma presencial y virtual, y considerando las jornadas de trabajo que tenemos como profesores, no tenemos esos espacios. Entonces yo realmente diría, mientras la situación no cambie aquí en el país, no es viable. Y para resumir, las recomendaciones que podríamos dar a cada uno de estos actores educativos, yo le diría a la parte de las autoridades, investigar, invertir, priorizar y actuar. En el caso de los profesores, investigar, innovar, organizarse y sobre todo mantener siempre esa buena voluntad. Y en el caso de los estudiantes, pues confiar en su capacidad, apoyarse con familia, apoyo de pares, hacer un buen uso de la tecnología y sobre todo mantener una disciplina por el estudio. Excelente. Ojalá y estén también aquí autoridades educativas a distintos niveles que nos estén captando y estén leyendo los mensajes y estén escuchándonos y siguiéndonos en este importante conversatorio.
Profesora Carla Matute, ¿cuál es su percepción respecto a estos dos aspectos? Bueno, considerando la realidad de Estados Unidos, el sistema híbrido sí es viable. Desde antes de la pandemia ya aquí funcionaba muy bien lo que era el sistema híbrido, pero más que todo en las universidades, ya a nivel de pregrado y posgrado. A partir de la pandemia, muchos distritos escolares han considerado y han trabajado en la idea y han diseñado programas virtuales híbridos ya para poder ofrecer esta opción a estudiantes que están en la escuela, o sea, para estudiantes de noveno a 12 grado en adelante, incluso para estudiantes más pequeños. Creo que en ese sentido sí, porque acá se cuentan con muchos recursos, los estados apoyan mucho a las escuelas y en el caso de Wyoming, por ejemplo, hay mucho apoyo a la parte de las escuelas, las equipan con materiales, los profesores tienen durante el año escolar programas especiales de capacitación docente y en este sentido la capacitación docente ha sido orientada al uso de las tecnologías para que el profesor pueda implementar diferentes recursos en el uso de matemáticas. Creo que en la enseñanza de las matemáticas, creo que una de las recomendaciones que yo daría en este caso a Estados Unidos más que todo sería como más el acompañamiento a los docentes, poder apoyarlos más en el aula de clases, porque muchas veces el docente se siente solo o muchas veces tiene que aprender por sí mismo y las capacitaciones docentes en muchas ocasiones no son generadas a atender las necesidades que ellos están sufriendo. Aquí hay mucha diversidad, hay mucho estudiante que no habla inglés como primera lengua, los profesores necesitan apoyo para poder atender este tipo de necesidades. En el caso de diseño, por ejemplo, de algunos materiales en donde el estudiante pueda trabajar, aún así tenga conectividad o no tenga conectividad. Y solo me voy a atrever a dar algunas sugerencias en el caso de Honduras, porque también soy hondureña y tengo experiencia en el trabajo hondureña, aunque no viví la pandemia en las escuelas, pero sé la realidad que mis compañeros profesores sufrieron. En este caso, yo creo que una de las cosas que yo sugeriría es que equipen a las escuelas con todo lo que necesitan los centros educativos, conectividad, dispositivos para que los estudiantes puedan tener acceso, el diseño de materiales que el profesor pueda reutilizar, porque es un trabajo bastante abrumador. Cuando la pandemia se nos vino, fue un trabajo bastante abrumador para el profesor tener que estar diseñando materiales en el curso y tener que estar implementando esos materiales al mismo tiempo aprendiendo el programa, y no solo para el estudiante, para el profesor, también para el estudiante. Entonces creo que deben de diseñarse también capacitaciones docentes para poder ayudar al profesor al diseño de estos materiales y que estos materiales sean reusables y que no nos vayan a agarrar desprevenidos en otra ocasión, porque esta fue una prueba y de esta prueba tenemos que aprender las lecciones. ¿Cuáles fueron las lecciones que aprendimos y cuáles fueron las lecciones que nos dejó nos está dejando la pandemia? Porque la pandemia sigue, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones que nos está dejando? Porque puede ser que en otra ocasión nos venga algo peor y tenemos que ver que tenemos que estar preparados para poder atender este tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias. El mismo detalle, la misma pregunta, profesor William Poveda. Sí, muchas gracias. La profesora Tesla decía que sufrimos de un desgaste en la modalidad híbrida. Me gustaría hacer la pregunta aquí, pero no levanten la mano, por favor, nada más pedirles que levanten la mano. ¿Quién terminaba su jornada laboral a las 4 de la tarde y se acostaba a las 10, 11 de la noche? ¿Verdad? No levanten la mano porque saturan el programa. Un desgaste en todo total, ¿verdad? Lo que mencionaba la profesora Carla, ir construyendo materiales desde cero, falta de conectividad, ver cómo hacer llegarle a los estudiantes ese material con o sin tecnología. Y mi respuesta puntual, don Luis Armando, para una educación híbrida es una opción sostenible. Yo le diría que sí, no y depende. Sí, en universidad. Sí, en los últimos años de secundaria, de colegio, donde los estudiantes ya tienen objetivos académicos más definidos, porque no es llegar igual, no es lo mismo llegar con un estudiante de 7 años que está iniciando la primaria, 6 años, a decirle usted tiene que hacer esto híbridamente y tiene que tener la compañía de sus papás. A veces los papás no están capacitados, es la realidad en nuestro país. Muchos sí, muchos no. En una
dependencia también es muy necesaria para ese sitio. Y en la universidad, cuando ya los estudiantes pasaron por un sistema donde tomaron una educación híbrida, pues es más fácil, pero también aquí hay un depende. ¿Qué pasa con un estudiante que llega con cero educación híbrida, donde está acostumbrado a que todo se lo den, donde no hay investigación por parte de profesores en secundaria, donde no se le plantean retos, y la universidad, el primer curso de matemática, adivinen qué, reprobé completamente, porque ya es aplicar conocimiento, ya no es tanto aprenderse las cosas de memoria, claro, siempre hay cosas de memoria, pero siempre implica mucho más cosas. Entonces, sí creería que en universidad es factible. Por supuesto que en cursos de posgrado debería ser casi que una norma, ¿verdad? Recordemos aquí los famosos cursos virtuales masivos en línea, que se aplican mucho en Estados Unidos. Algunas universidades de Centroamérica lo han empezado a implementar también. Aquí la recomendación que yo daría a las autoridades, hablando de universidades, es apostar más por esa creación de cursos híbridos. Se le podría llegar a más personas, no en la educación formal, sino también informal, padres de familia, estudiantes que vivan en zonas muy alejadas, cursos 100% virtuales, porque no se pueden dar. En primaria y secundaria, los profesores debemos incentivar la cultura o la alfabetización digital. Los profesores, seguir con ese diseño de materiales, aunque sea poquitos, al final vamos a tener bastantes insumos, bastantes materiales para presentárselos a los estudiantes, pero recordando que no todo es responder de memoria, sino que es enfrentar retos que se pueden resolver desde la matemática o con la matemática. Y posiblemente poder combinar, si el sistema lo permite, algunos actividades presenciales, trabajo en línea, trabajo a distancia con los mismos compañeros. Y si sigo hablando, ya usted me va a sacar tarjeta de ropa. Muchísimas gracias, profesor William. Creo que ha sido muy valioso los aportes de cada uno de ustedes. No nos extraña el inicio de la intervención de la profesora Carla, que dice, en Estados Unidos esto es viable, la educación híbrida, y ellos ya como que estaban preparados o están preparados para eso, y eso no les mueve el piso. Sin embargo, el compañero profesor del Salvador, Eduardo, nos ha dicho, mire, sí es sostenible, pero hay una condición: pongamos recursos disponibles. Hablar de dispositivos electrónicos, hablar de conectividad al internet, porque nada sirve que se tenga la conectividad y no se tiene el dispositivo, o lo contrario. Hay algo común aquí, que es el incrementar la capacitación docente, tanto a nivel de capacitar en contenido matemático como en conocimiento didáctico de ese contenido que hay que enseñar, en el cual, como lo mencionaba uno de ustedes, hay que fortalecer esas habilidades de investigación. Me parece muy interesante, el profesor Eduardo ha planteado y ha reiterado la investigación educativa, pero una investigación educativa útil, que tenga impacto en el aula y que pueda, porque yo creo que ese es el reto que tenemos las universidades: cómo hacer que nuestros trabajos de investigación tengan un impacto directo en las aulas de clase. La profesora Tela mencionó un tema que lo reafirmó el compañero William, cuando habla de un desgaste docente, jornadas de trabajo altamente extenuantes. Y yo quiero, desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde el Departamento de Matemáticas, reconocer y felicitar a todos los docentes a nivel nacional que se han echado, como decimos, al hombro esta gran responsabilidad de no dejar solos a los estudiantes y a los padres de familia. Invertir de verdad, decía la profetesa, invertir de verdad en educación. Esa es la recomendación que es común a todos. La producción de materiales, lo decía la profe Carla, pero materiales que sean reusables, y además que el profesor sepa cómo y para qué va a utilizar esos materiales. Bien, a estas alturas del conversatorio, donde tenemos más de 340 personas que nos están siguiendo, hay comentarios, hay preguntas. Entre tantos comentarios y algunas preguntas, voy a plantear una que me ha parecido muy interesante.
Dice, puntualizando las competencias matemáticas, dice la compañera Ivy Green, ¿cuáles se favorecen mejor con tecnologías digitales y cuáles no? Valórenlo, se lo voy a preguntar a cada uno rapidito, tenemos un par de minutos todavía. ¿Cuáles se favorecen? Es decir, ¿qué competencias matemáticas se favorecen con tecnologías y cuáles no? ¿Cuál es su percepción? Profesora Carla. Pero nos ayuda con el Sí. La número 1 para mí es la visualización. La visualización es súper potenciada con el uso de tecnologías matemáticas, entre otras, ¿verdad? Porque el estudiante puede retroalimentar, puede regresar, puede hacer, puede ver, puede visualizar lo que el profesor enseñó en la clase o lo que se está tomando en clase, como por ejemplo los temas de geometría que son tan difíciles a veces de visualizar. Pero hay ciertas competencias que es necesario que se fomenten en el aula de clases, que ya la tecnología no es que no sea útil, pero pasa a segundo plano, como por ejemplo el desarrollo de ciertas habilidades motoras. En niños muy pequeños es necesario utilizar algunos también manipulativos en matemáticas para que el estudiante pueda tener la experiencia y aprender de otra forma, porque hay que considerar las diferencias, los diferentes estilos de aprendizaje que los estudiantes tienen. Y hay algunos estudiantes que aprenden muy bien con visualización, otros aprenden manipulando, otros aprenden escribiendo, otros aprenden de otras formas. Entonces, todas estas habilidades y competencias tenemos que valorarlas y analizar cuál es el mejor recurso que nos puede ayudar en el aula de clases. Excelente. Profesor Eduardo, ¿qué considera usted? ¿Cuál es su respuesta? No trabajo en todas las áreas, pero en todas las áreas de la matemática, pero sí coincido con que todo el tema de la visualización se ha visto, es decir, hay potencial para desarrollarlo más con el uso de herramientas tecnológicas, efectivamente. Pero depende de cada área, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. en las áreas de álgebra, por ejemplo, ha sido lo contrario, ¿verdad? Es más difícil visualizarlo. Pero sí, todo lo que tiene que ver con visualización, quizás el área de cálculo quizás en una variable real, cálculo multivariable, todo el tema del análisis matemático se ha podido potenciar mucho a partir de videos o de simulaciones o de applets en GeoGebra, por ejemplo. Y sí, creo que sería esa el área que más se ha beneficiado. Muy bien. ¿Cuál es su posición, profesor William? ¿Cuál es su aporte sobre esta interrogante? Claro, el uso de tecnologías debe incentivar muchas competencias, como también lo mencionaba la profesora Carla, tenemos que tener cuidado cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, aquí se me fueron ocurriendo algunas que fui anotando porque necesito anotar, profesora Carla, como usted lo decía, para poder ir recordando. Búsqueda de información. Necesitamos que los estudiantes aprendan a buscar información académica. ¿Por qué es que a un estudiante se le interesa aprender sobre anime japonés, sobre béisbol, sobre básquetbol? Al día siguiente ya lo saben. ¿Por qué? Porque buscaron en internet, ya tienen ese chip incorporado, pero ¿por qué no se hace en la academia? La visualización coincido en que sí y no. Por ejemplo, es súper rico ver una visualización de figuras geométricas, pero también crear un manipulable, un cubo y determinar su diagonal físicamente, que los profesores en formación lo hagan y después lo vayan a reproducir con sus estudiantes, se ve realmente allí la utilidad en cálculo, álgebra lineal, la experimentación con software, formulación de conjeturas, búsqueda de patrones, cómo mediante argumentos visuales, empíricos, comprobar que esos patrones siempre se cumplen dadas ciertas situaciones iniciales. Si esa situación inicial cambia, entonces se mantiene el problema o qué sucede con otra familia de situaciones también, verificación de esos resultados. Y sí coincido también que hay que incentivar mucho lo que es lo manipulativo, tanto desde la formación de docentes, estudiantes de primaria, secundaria y universidad.
Muy bien. Pues el chat está lleno de comentarios, de buenas, de felicitaciones y está también algunas preguntas que ya se han contestado en el transcurso del conversatorio. ¿Hay alguna pregunta, por ejemplo, de ventajas y desventajas que surgieron al momento de pasar de presencial a virtual? Lo pregunta Walter Antonio Quiño. Creo que se han hablado mucho de ventajas y también se han mencionado algunas desventajas que surgieron al momento de pasar de lo presencial a lo virtual en los casos que se pudo. Pues yo quiero dejar al final un minutito para que ustedes se puedan dar sus palabras finales y comentar algunos detalles que han leído en el chat de repente, porque también ustedes están con acceso al chat. Así es que le voy a dar la participación a la profesora Tesla. Sí, quería comentar de la pregunta anterior. Me parece también, sí, algo bien breve. Me encantó una frase en uno de esos tantos diplomados que recibimos en este tiempo de pandemia, pero me quedó grabada. Y es que primero la pedagogía y después la tecnología. Porque sí podemos hacer un uso de estos recursos, pero si no tenemos una intención clara, no aportamos nada. Y en la parte de lo digital, la riqueza que tiene lo dinámico, pasar de una representación a otra, que el estudiante pueda enriquecer un concepto, esto es muy valioso, ¿verdad? Ya mencionó el profesor William la capacidad de hacer conjeturas. Eso lo hacemos en un tiempo increíble, pero lo que nos deja también estas habilidades que necesitamos, que ellos también escriban, esta parte de las construcciones, la parte de la comunicación, ya presencial, eso no, el debate, el que ellos puedan discutir con sus compañeros, esa parte de comunicarse es importante y organizar el pensamiento, ¿verdad? Yo busqué el primer papelito que tenía cuando el profesor lanzó la pregunta y es que siento que también ayuda a organizar. Yo creo que si preguntamos a cada uno de los más de 300 profesores las vivencias que han tenido en esto, pues vamos a encontrar un aspecto muy valioso. Yo diría que bueno que se generen más de estos espacios de reflexión, ¿verdad? Porque eso es lo que nos queda después de una experiencia, reflexionar y tomar medidas que nos ayuden a crecer profesionalmente y como colectividad, pues pensar en un mejor futuro. Muchísimas gracias, profesora Tesla. Profesor Eduardo, si nos da sus palabras finales. Pues primero, muchas gracias por haberme invitado a este evento. Espero poder seguir participando en otras ediciones. Pues nada, me adhiero a los comentarios de mis colegas aquí, de que hay una serie de desafíos. Quizás resaltar el desafío que mencionaba una colega sobre este asunto de tomar apuntes, ¿verdad? Que eso efectivamente se ha perdido, yo no lo mencioné, pero sí es cierto, ha ocurrido bastante y quizás eso va a ser difícil retomarlo, ¿verdad? Es decir, muchos estudiantes en las clases a distancia pues no tomaban apuntes, ¿verdad? Pero debían haberlo estado haciendo, tendrían que haber seguido tomando apuntes como si estuviésemos en clase y no lo han hecho. Y bueno, pues eso, que aquí en la región tenemos que seguir echándole ganas, ¿verdad? Porque con los recursos limitados con los que contamos, ¿verdad? Tenemos que salir adelante con las cosas. Y por eso decía yo que el profesor debe ser más, se debe dar más capacitación a los docentes para que puedan hacer sus propias innovaciones. Porque lamentablemente, como no tenemos un apoyo tan, digamos, contundente desde la perspectiva material de parte de nuestro gobierno, es necesario que nosotros sepamos cómo salir adelante con los recursos con los que contamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Profesor William. Muchas gracias, Luis Armando. Yo voy a responder la pregunta con varias preguntas, si usted me lo permite. Como aquí todos compartimos un eje común, nos interesa la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, a lo largo de estos 2 años en que nos pasaron así un balde de agua fría de presencial a virtual 100%, a híbrido y ahora retornamos otra vez a presencial, reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué aprendí en estos 2 años en esas modalidades? ¿Qué errores cometí?
¿Cómo puedo hacer para mejorar en función de mis estudiantes? ¿Qué puedo seguir utilizando de todo eso que aprendí en cuanto a metodologías, en cuanto a evaluación, en cuanto a elaboración de material didáctico? ¿Cómo enfrentar esos desafíos que nos dejó y nos trajo y nos propuso la pandemia en términos de que los estudiantes necesitamos llevarlos otra vez a un cierto nivel que está muy por debajo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, de los niveles esperados cuando llegan a la universidad? Muchísimas gracias. Profesora Carla, tiene usted la palabra. Estoy de acuerdo con las preguntas que hizo el profesor William. Creo que esa es una de las cosas que ahora nos toca hacer. Pero este espacio también lo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento especial a los docentes, ¿verdad? A todos los docentes representados aquí, especialmente a los de mi país, Honduras. Creo que hicieron una labor excelente, un trabajo enorme porque se enfrentaron a situaciones adversas con realidades completamente distintas y el profesor tenía que tomar decisiones en el camino, ver qué hacía, cómo atendía a sus estudiantes, cómo ayudaba a sus estudiantes. Pero creo que el mayor reto les viene ahora porque con el sistema presencial, como se menciona en este conversatorio, muchos desafíos van a surgir y una de las cosas que hay que considerar es que en el sistema en línea no había mucho control si el estudiante realmente era el que hacía las tareas o no las hacía él, si el estudiante estaba realmente motivado o estaba en clase, porque eso lo vivía aquí en Estados Unidos también, muchos estudiantes que aparecían en la pantalla, pero sus cuerpos, ¿verdad? Entonces, ahora toca al profesor alinear a estos estudiantes, porque en muchos de los análisis que se han hecho acá en Estados Unidos, se ha comprobado de que los estudiantes bajaron completamente sus competencias matemáticas casi 2 años de lo que ellos realmente estaban. Entonces ahora toca al profesor trabajar con estos estudiantes, alinearlos a las competencias que deben de tener y encima tener que enseñarles las nuevas competencias. Así que mi reconocimiento especial para ellos, yo los felicito y espero que sigan trabajando como lo han hecho, que pongan mucho esmero y que tomen lo bueno y desechen lo malo. Muchísimas gracias. Quiero extender el reconocimiento también a los colegas coordinadores de este Congreso de Matemática Educativa que tomaron a bien considerar este aspecto, este conversatorio, que nos dejan preguntas, nos dejan reflexiones, nos dejan ideas y sobre todo una visión de cómo está la enseñanza de las matemáticas en la región. Así que en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del comité organizador del Congreso, tenemos un reconocimiento especial a ustedes, compañeros, colegas, Eduardo, William, Tesla y Carla, un reconocimiento especial por compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros. Sepan que este Congreso de Matemática Educativa ya tiene amplio prestigio nacional e internacional y tendrán para sus currículums una constancia, un certificado como el que se está proyectando, en el cual la universidad, a través del vicerrector académico, su jefe de departamento y el comité organizador de este 11º Congreso de Matemática Educativa, pues agradecen su participación y reconocen su tiempo y esfuerzo para acompañarnos en este proyecto académico que tiene como gran propósito fortalecer las capacidades docentes de los colegas a nivel nacional y bueno, esto se ha hecho ya a nivel internacional. A los participantes les recordamos el llenado del formulario para registrar su participación, que está un link ahí en el chat, y de igual manera es imperdible los actos de clausura de esta tarde, con una conferencia extraordinaria de un matemático muy apasionado por lo que hace, a pesar de que uno dice, bueno, se dedica a olimpiadas matemáticas, pero también le interesa la parte didáctica y la enseñanza de las matemáticas a ese altísimo porcentaje de la población que no tiene un gusto y no le ha encontrado ese sentido de las matemáticas como seguramente a todos nosotros. Así es que con este agradecimiento y con el agradecimiento sincero del Departamento de Matemáticas de nuestra universidad, nos despedimos deseándole un feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén todos muy bien.